Bueno, nuestros queridos hijos, entre consejos y amor, la madre de la novia lloró y se secó los ojos con un pañuelo. Los invitados aplaudieron mientras los festejos nupciales estallaban en alegría. Las canciones llenaban el aire y la novia, la bella Albina, bailaba con todo su corazón. Miró a su novio, ahora legítimo esposo, el genuino Boris con su uniforme de oficial. El agente de policía tenía un aspecto impresionante, alto y esbelto a su lado. Para Albina, era como un muro de piedra que le proporcionaba seguridad para una vida alegre y feliz. Para los espectadores, era evidente que los dos jóvenes estaban profundamente enamorados, y cada mirada y cada caricia expresaban su afecto. Los compañeros policías de Boris asistieron a la boda, junto con las amigas estudiantes de Albina, algunos parientes e invitados de más partes. La celebración fue animada, con una breve pausa entre el segundo plato y el baile. Albina se encontró rodeada bajo los brazos de Alya, quien preguntó por el destino de la luna de miel. Vera, de pelo rizado y curvilínea figura, preguntó: ¿A dónde van de luna de miel? Albina respondió: Sabes, Vera, hace mucho tiempo que sueño con ir a Bakú, al mar Caspio. Boris, con su uniforme de oficial, sonrió y añadió: Vamos en coche. Conozco bien la carretera, es muy cómoda, me gusta. Sí, podremos parar donde queramos, sobre todo para disfrutar del entorno. Viajar en coche es más cómodo, puedes dormir y descansar cuando quieras. Vera exclamó: Es una gran idea. Que pasen unas vacaciones maravillosas. Volverán bronceados, quizá ni los reconozcamos. Los recién casados, con los ojos brillantes de expectación, abrazaron la perspectiva del viaje que les esperaba. Así se comportan todas las parejas jóvenes a punto de emprender una nueva aventura. El Caspio era maravilloso, como si existiera únicamente para acoger a la joven pareja en sus acariciadores brazos. Alya y Boris se levantaban temprano cada mañana, corrían hacia el cálido mar, deseosos de aprovechar cada momento, nadando y saboreando las olas. En la limpia playa resonaban inolvidables melodías azerbaiyanas. Después, regresaban a la pensión para desayunar antes de seguir explorando. Optar por un desayuno ligero les daba libertad para recorrer los distintos rincones de la antigua Bakú. Estaban ansiosos por descubrir las joyas ocultas que no se veían desde la ventanilla del autobús turístico, por pisar piedras antiguas y sentir la historia bajo sus pies. Para contemplar el anhelo de Albina, su joven marido la sostuvo mientras deambulaban por las estrechas callejuelas. De repente, salieron a una moderna avenida adornada con estatuas. Boris tomó a Albina del brazo y siguieron caminando. De repente, en un lugar inesperado, apareció una acogedora chaicana. El armudú chaicana, en forma de tulipán, presentaba una parte inferior ancha que retenía la temperatura inicial, mientras que la parte superior, por el contrario, hacía que el té fuera muy agradable de beber. La fina cintura del vaso especial parecía refractar de forma transparente esta diferencia de temperatura. El vaso se repartió con dulces, y Boris estaba encantado de ver su alegría. Como verdadero hombre, los shish kebabs y lulcha eran más importantes para él. Los sábados y domingos, cuando el tráfico de automóviles en el lado se hacía menos intenso, la joven pareja intentaba conducir su coche hasta las zonas periféricas de la ciudad o los suburbios. Les interesaba todo: casas grandes y elegantes con una arquitectura inusual, ahogadas en el frondoso verdor de árboles y arbustos, así como hermosos edificios grandiosos que recordaban a palacios y pequeñas y humildes casitas de campesinos. Podían simplemente pasear por las laderas de las montañas y aspirar el aroma de la fruta madura. Albina, que nunca había estado en el mar, eligió esta ciudad por su historia antigua y su hospitalidad, determinándola junto con su marido. Quería absorber todo lo que pudiera de la ciudad del Bakú soleado. Ambos tuvieron bastante éxito, ya que el tiempo fue excelente durante toda su estancia en una pensión de Bakú. Cuando la luna de miel llegaba a su fin, la vida familiar empezaba aquí, a orillas del mar. El tiempo estaba perfectamente despejado.
Los amantes, bronceados y absolutamente felices, creían que todo acababa de empezar, ya que habían sido creados el uno para el otro, como dos mitades de un todo. La última noche, Albina y Boris salieron a pescar, y tuvieron la suerte de pescar lo suficiente para preparar una deliciosa y abundante sopa. Después de disfrutar de la comida, se durmieron abrazados. Al día siguiente, partieron temprano hacia su tierra natal, en el norte. Tras bajar a desayunar al restaurante de la pensión, la joven pareja estaba a punto de marcharse. Antes de partir, salieron una vez más al balcón para admirar el mar y capturar la hermosa vista en la memoria y en la cámara. Albina se volvió hacia su marido con una sonrisa. «Volveremos aquí otra vez, ¿verdad?» «Por supuesto», respondió Boris, abrazando a su mujer. «Tenemos mucho que hacer juntos. Prometo llevarte al mar todos los años. ¿Eres una sirena de verdad?» Los jóvenes miraron a su alrededor y se acercaron cuando la joven pareja conducía hacia Bakú. Estaban entusiasmados con el viaje que se avecinaba, y cada ciudad y parada en el camino les proporcionaba un cúmulo de nuevas impresiones y nuevos bríos. Sin embargo, ahora, después de descansar, les costaba más conducir. El camino de vuelta a casa parecía largo y tedioso. La autopista interestatal, antes interesante, aparecía ahora muy transitada, polvorienta y gris. Tuvieron que permanecer en los cruces durante mucho tiempo. Una vez, incluso fueron testigos del resultado de una conducción descuidada, un accidente. El coche se había desviado hacia una zanja y evitó por poco un grave accidente. Ya habían hecho varias paradas de descanso obligadas cuando alguien preguntó a su marido, Boris, si podía ponerse al volante. El tráfico en este tramo ya no era demasiado intenso, así que Boris aceptó. «Vamos, es hora de decidirse alguna vez. Será más rápido. Estoy un poco sobreexcitado, pero luego recuperaré el tiempo perdido». Sin apenas tocar el asiento del copiloto, el hombre, cansado, se sumió en un profundo sueño. No supo cuánto tiempo pasó hasta que le despertaron los gritos de su mujer. En cuanto abrió los ojos, le deslumbraron los faros de un coche que circulaba en dirección contraria, y la noche pasó como un rayo por su conciencia. Pero no tuvo tiempo de pensar antes de que una fracción de segundo le separara de la colisión. En el impacto, Boris agarró instantáneamente el volante e intentó por todos los medios girarlo hacia su lado. Se oyó un ruido sordo, un crujido de metal, y el coche dio varias vueltas de campana antes de congelarse sobre un costado. Boris caminaba por la orilla del mar, y a lo lejos estaba Albina con un vestido de velo blanco, el mismo que llevó en su boda. Boris caminó hacia ella, que sonreía y le tendía los brazos. Ella hablaba en silencio y él no podía oír sus palabras, pero comprendió que todo iría bien y que llegaría hasta ella. Sin embargo, el viento se llevaba su voz y ella parecía alejarse cada vez más, mientras él corría, exhausto, sabiendo que tenía que alcanzarla a toda costa. Su silueta se hizo cada vez más pálida, fundiéndose en la bruma hasta no parecer más que la esbelta figura de una niña amada. Boris cayó en el horror de la oscuridad, y entonces hubo un momento en que volvió a verla. Albina. Ahora solo quedaba su rostro, la tenue pelucilla sobre el labio superior, la delicada orejita perforada con un pendiente de oro en forma de flor y la línea pura de la ceja que Alia nunca tiñó. El pecho de Boris ya podía tomar aire, pero allí estaba ella de nuevo, cada vez más pálida y fundida, como si la película hubiera lavado repetidamente las imágenes, haciendo que se desvaneciera en el fondo. Era ella la que le había venido a la mente durante el entrenamiento. Se dio cuenta Boris. Un recuerdo guardado en un rinconcito de su cerebro desde su segundo año, cuando la conoció por primera vez. Y así, sin más, se ha ido. Ojalá pudiera mantenerla un momento en sus pensamientos, recordándole la verdadera historia de amor. Albina ingresó sin esfuerzo en la Facultad de Derecho, ayudada por una medalla de oro, y fue aceptada sin concurso. No tenía conocidos,
ni mucho menos experiencia, y tardó unos años más en volver. No necesitaba a nadie, siempre aprendía con placer, disfrutando con las novelas policíacas y las óperas. A pesar de su baja estatura, parecía una colegiala. En la comisaría, el personal no la tomó en serio. ¿Es usted Ivanov? He traído a mi hija a la guardería. Le preguntó una vez a alguien, confundiéndola con un padre. Nikolai Rishikov, forense, pasó por el despacho de Boris y parecía incómodo delante de Albina. Mostró a Albina el puño cerrado de debajo de la pata de Tishka, pero Albina hizo caso omiso de las observaciones del invitado y siguió grapando páginas con diligencia, una tarea que todos los hombres del mundo odiaban. Sin embargo, había cosido más cajas de las que se podían contar. La muchacha demostró ser notablemente diestra y paciente, poniendo rápidamente en orden sus descuidados archivadores, colocando cada cosa en su sitio y añadiendo un bonito pie de foto a cada carpeta. Ahora, abrir cualquier carpeta era un placer. Estaban todas en su sitio, como una rueda de reconocimiento personal en la formación del día del agente de policía. Albina se propuso ser realmente útil y se incorporó al campo. Rellenó los formularios para sus prácticas y cumplió en silencio todas las órdenes, sin entrometerse en las discusiones de los hombres, pero absorbiéndolo todo. Boris empezó a llevar a Albina con él a accidentes graves, reconociendo sus capacidades. La chica menuda destacaba en el campo, una mujer rara, pero más que capaz cuando se trataba del trabajo. Que se podía confiar a Albina un encargo delicado, y empezó a utilizarla. Estás haciendo trampas. Si sondeas el edificio donde el tipo se tiró por la ventana, entonces lo haré yo, desafió Boris. Los ojos grises de Albina eran tranquilos y verdaderos. Destacaba por fijarse en esos detalles. Boris pronto empezó a recomendar a Albina para tareas como esta. Se excusó cuando Albina suspiró pesadamente, recibiendo el mismo comentario de siempre. Tienes una lógica diferente a la nuestra. ¿Cómo no vas a aprovechar ese talento? Poco después de que Albina entrara en prácticas, volvieron juntos de la escena de un asesinato, espeluznante por la oscuridad del entorno. Boris ofreció llevar a Albina a casa, y ella aceptó. Sería desagradable volver a casa en total oscuridad. Además, está empezando a lloviznar. Cuando se acercaban a su casa, el joven detuvo el coche. De repente, le tomó la mano. Albina, me alegro de que hayas venido. Yo también me alegro, respondió en voz baja, apartando la mano. Gracias. Buenas noches, hasta mañana. Boris, avergonzado por su repentino impulso, respondió. Muchas gracias. No me has tomado el pelo ni una sola vez, no como Vladik y ellos. Ella sonrió, mostrando los puestos de trabajo vacíos de sus colegas en su despacho compartido. Hasta la próxima, dijo Boris, apresurándose a cambiar de tema. Ajá, respondió Albina, corriendo alegremente con una hoja de papel en la que se describía la reunión. Cuando terminaron las prácticas de Albina, Boris le escribió una excelente referencia de carácter para el jefe de policía y la firmó él mismo. Es una pena que el tiempo de prácticas haya pasado tan rápido. ¿Me dejas que te llame?, preguntó Boris. Por supuesto, Boris, respondió cariñosamente Albina. A cualquier hora del día o de la noche inesperadamente. Muchas gracias, dijo Boris. Albina estudiaba con diligencia y redactaba los trabajos del curso. Cuanto menos frecuentes eran las reuniones, más entusiasmados se mostraban. Parecía que hablaban más a fondo de todo, discutiendo asuntos de historia judicial y los asuntos de Albina con Boris en relación con su trabajo trimestral. Boris compartía los últimos detalles del crimen a su cargo, sin entrar en demasiados detalles. Cada uno parecía interesado en el trabajo del otro. Charlando y riendo juntos, llegó el momento de que Boris conociera a su futura suegra. Vaya camarada, qué apetito tienes, dijo la madre de Albina. Albina se puso inmediatamente seria. ¿Es una sugerencia? Boris se movió la gorra y le ofreció la mano. Dime,
y mi corazón, al parecer, está hecho. Albina se indignó. Y tú cautivaste mi corazón la primera vez que te conocí, y ni siquiera Boris la reprendió. Albina, lo dije con cierta aprensión. Se atrevió a presentar a la madre del novio un plebeyo. Su padre falleció hace unos años tras sufrir un derrame cerebral. Su madre, con su formación médica, cuidó de su marido concienzuda y profesionalmente durante los pocos años que duró su enfermedad, pero su temperamento se volvió bastante intolerante. De repente, la madre empezó a dar muestras de un esnovismo fuera de lugar, gravitando hacia las personas acomodadas. También le preocupaba que la suegra no aprobara a Albina. Debo estar seguro que le parecerá bien. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo te voy a mantener? ¿Cómo voy a mantenerlo todo? Es importante. Aún le queda un año. Sin preguntas, dijo Boris. Mi sueldo me permite estudiar y tengo donde vivir, pero es un piso de soltero. Estoy seguro de que entre los dos arreglaremos el desorden. Conocía el valor de su novia. Nada de caprichos y mimos. Indagaciones. Pleno interés por la futura profesión. Atención. Actitud amable con la gente y amor que sentía con todo su ser. Albina le amaba, y Boris era perfectamente feliz. Ah, años y años de felicidad con mi amada. ¿Por qué sigue marchándose? Y ni siquiera camina, sino que se la lleva a una fuerza desconocida que ni siquiera se siente como ella. Aquí está de nuevo, mirándole y sonriendo, ahora agitando la mano y llamándole, pero él no puede alcanzarla. Tras el accidente, volvió a ver a Albina, pero cayó en la oscuridad y el dolor durante varios días. Entre la vida y la muerte, sintió como si alguien desde lo alto decidiera si era digno de continuar su viaje terrenal. Si la decisión hubiera sido de Boris, habría abandonado este mundo sin pensárselo dos veces. En este estado entre la vida y la muerte, la noticia de la muerte de la mujer que amaba le impedía volver a la normalidad de su vida. Se encontraba en un tambaleante desequilibrio, explicando sus visiones en las que caminaba hacia Albina. Ella le mantenía alejado, más cerca de salir volando o de llevárselo hacia lo desconocido. Su mente, dotada de una memoria fotográfica, permanecía clara. Recordaba con todo detalle el momento del choque, los ojos llenos de horror de su esposa moribunda, el grito de Albina, su joven llamada esposa con la que había ligado todo su futuro, muerta. No había aprendido a vivir feliz para siempre. Albina acababa de ver el mar y de hacer su primer viaje lejano. Se culpaba de su muerte, ya que era el único en quien Albina más confiaba. De alguna manera irreal, había compasión y amor. El hombre miraba fijamente al techo. No hablaba, no quería comer ni beber. No quería vivir en absoluto. No quería ver a la gente, ni levantarse, ni siquiera mirar por la ventana. Estaba sumido en una apatía total. Pocos días después de salir del coma, Boris recibió la visita de una mujer, la madre de Albina. Su llegada no lo sorprendió ni lo alegró. Siempre yacía en silencio. Preguntó la suegra sin saludar. Tú estás ahí tumbado, vivo y sano, ni siquiera roto, y mi niña está en la tierra húmeda. Una mujer sollozaba, maldecía a Boris y le insultaba mezquinamente, gritando entre lágrimas. Malditos sean todos. Tú eres el único que ha arruinado a mi hija, a mi preciosa niña. No fue por ti que crié mi sangre. Una enfermera entró corriendo, gritando con dificultad. Sacó a la agotada mujer de la habitación. Cerca de la habitación ya se habían reunido conocidos enfermos ambulantes. Las condolencias se interrumpieron tan prematura y trágicamente que Boris no oyó a nadie ni nada. Era como si se hubiera quedado en el momento que se habían llevado a Albina. No podía perdonarse aquel momento de debilidad que costó la vida de su esposa. Demacrado, sin sueño, convertido en una sombra, abandonó el hospital. Volvió a su apartamento. Salió a trabajar gravemente deprimido, como si no le estuviera ocurriendo a él, sino a un noble fantasma que no tenía órganos ni sentimientos.
De alguna manera, pasaba el día en el trabajo con el piloto automático, haciendo su rutina habitual. Luego, llegaba a casa por la noche y bebía hasta emborracharse, sintiéndose como un completo imbécil a la mañana siguiente de una mala resaca. De alguna manera se limpiaba y volvía a cumplir su condena, a vivir un día más. Abriendo otra botella de licor cada día, Boris esperaba, aunque solo fuera por un rato, dormirse y olvidarse de sí mismo. Pero rara vez lo conseguía. A menudo se despertaba con un sudor frío, agarrando con avidez la mitad vacía de la cama, pues le parecía que ella había regresado. Cuando solo tenía en sus manos un trozo arrugado de sábana o de manta, Boris aullaba como un lobo y lloraba a lágrima viva, echando profundamente de menos a su esposa, sabiendo que ninguna otra mujer podía compararse a ella. El primer día después de salir del hospital, Boris fue al cementerio. No sabía dónde estaba la tumba. La madre de Albina entró en la portería y encontró una larga lista, con el viejo vigilante, desaliñado e impasible, sentado ociosamente al lado. Preguntó en silencio al mogui de aspecto gentil. Llegó al lugar indicado y señaló con la mano extendida uno de los montículos frescos. Boris miró la arcilla rojiza, preguntándose si el pequeño cuerpo de Albina yacía allí, si su bonita cara, brazos y piernas estaban intactos. Por Dios, ¿de qué está hablando? Está muerta. Al instante se imaginó a su mujer tendida en el suelo herida. El hierro seguía siendo un misterio para él. Aquí, sentía el peso de una colina de barro sobre su joven y frágil cuerpo. Sollozando, incapaz de sobreponerse al dolor, sacó una botella de vodka del bolsillo y bebió directamente del cuello. Colocó sus flores favoritas sobre la fresca tumba de Albina y lloró durante largo rato, murmurando para sí mismo. Dio otro generoso trago a la botella. Aquella tarde, Boris se levantó del banco y salió tambaleándose del cementerio. Se encerró en su propio mundo, sin ir nunca a ninguna parte, sin invitar a nadie a trabajar con él. Por la noche, iba a una tienda a comprar vodka y algún aperitivo. La vida entera de Boris no le proporcionaba ninguna alegría en casa. Un gran retrato de Albina en la pared, del que nunca apartaba la vista, se convirtió en su compañía constante. Esa indiferencia ante la vida y esos hábitos malsanos no podían sino afectar al carácter de Boris. Se volvió apático y letárgico, trabajando como un esclavo, haciendo el mínimo inevitable de tareas. Invitar a compañeros de trabajo o hablar con ellos era raro. Boris, con sus resacas innecesarias, rara vez acudía sobrio al trabajo. Los intentos de reunirlo y ofrecerle apoyo fueron en vano. Sin levantar la vista, tras una conversación que apenas calificó como tal, se marchó sin despedirse. A pesar de ser apreciado en el trabajo, las ausencias sistemáticas sin presentarse en el Departamento de Recursos Humanos se convirtieron en la norma. Boris prefería pasar las tardes solo, buscando alcohol y contemplando la forma de conseguirlo. El licor se convirtió en su única preferencia e interés. Casi nunca comía en su apartamento, pues carecía de la compañía de personas a las que solía conocer solo cuando estaba en servicio. Antes los detenía por infracciones de la ley o los interrogaba como sospechosos, pero ahora Boris casi nunca recordaba dónde o cómo conocía a la gente. Un hombre maloliente, vestido con ropas mugrientas, sentado en su escritorio y sonriendo alegremente, fue recibido por Boris. Se levantó y pidió más del líquido turbio que olía asquerosamente. Boris se lo bebió sin dudarlo para volver a caer inconsciente. Ajeno a la pérdida de las costosas pertenencias de su apartamento, Boris, que vivía solo, mantuvo su casa como homenaje a sus padres. Con el tiempo, él y Albina lo habían transformado todo, pero los recuerdos de su esposa seguían siendo esquivos. Boris, que se llevaba todo lo que podía vender por poco dinero o cambiar por una botella de vodka,
Hacía tiempo que se había quedado con lo único de valor que necesitaba, los libros. Esto se debía a que los compañeros de borrachera de Boris no creían que los libros tuvieran mucho éxito. Sin embargo, el propio Boris no pudo superar el tabú impuesto en su mente. Los libros eran lo que él valoraba. Ahora, su miserable morada no podía atraer a nadie que soñara con un poco de oscuridad y soledad. Con la oscuridad de la ventana sin cortinas, Boris abrió los ojos con dificultad, juntando su cuerpo en un bulto. El bulto se había convertido en un dolor de cabeza, y las piernas le dolían habitualmente. Tardó mucho en recuperar el sentido de los pedazos de destrucción esparcidos mientras se levantaba. No había literalmente nadie en la chirriante puerta del tren. Apuñalado, caminando hacia el parque, mirando a su alrededor, vio a una mujer caminando con una niña pequeña. Charlaban sobre algo y la niña reía, una pareja feliz. La mujer sostenía un ramo de margaritas y su marido hacía rodar delante de ellos un cochecito de bebé azul. Boris volvió a pensar y algo le punzó en el pecho. Incapaz de mirar a las felices familias con niños, se dirigió al primer bar que encontró. Un lugar considerado uno de los peores barrios por estar tan alejado del centro. Este pub era un punto de encuentro frecuente de elementos delictivos. Boris recordaba los tiempos en que estaba en el ejército y formaba parte del cuerpo de policía. Solía frecuentar este lugar por motivos de trabajo, ocupándose de ruidosas reyertas y llevando a los alborotadores más notorios al centro de detención. Ahora se encontraba en la Víbora, como se llamaba despectivamente al pub en aquellos tiempos. Últimamente, encontrar el primer trago de su bebida favorita se había convertido en lo más difícil. Boris recordaba los tiempos en que el tío Gera, uno de sus compañeros de copas más frecuentes, presumía de sus medallas ganadas en el campo del atletismo como antiguo luchador famoso. A pesar de su enorme estatura, el tío Gera parecía un héroe, pero la realidad era otra. Su salud estaba minada desde hacía tiempo, inicialmente por un entrenamiento despiadado y los fondos de estímulo de Prim, que ni siquiera serían considerados hasta más tarde. El atleta sufrió una grave lesión en la columna vertebral, cayendo silenciosa y rápidamente de la comunidad deportiva, convirtiéndose en un atleta fracasado. Trabajó a pesar de las inhibiciones de los médicos, aceptando un empleo como simple estibador. El tío Gera no tenía estudios ni especialidad, ya que desde niño solo practicaba un deporte, y a él dedicó toda su vida. No tenía familia y vivía libremente como un pájaro herido. El tío Gera tendió la mano a Boris, percibiendo inteligencia y buen corazón. Compartió la historia de su caída y se unió a su soledad lo mejor que pudo. Boris empezó a buscarlo, pero recordó haber oído las terribles noticias sobre el tío Gera el otro día. Boris no recordaba cuánto había tardado en llegar a casa. Por supuesto, no pudo gastar una botella en alguien a quien consideraba casi un amigo cuando se enteró de la triste noticia ayer, o quizá hace una semana. Boris perdió la noción de los días y la conexión con las cosas buenas de la vida. Fue escoltado hasta la última garganta por embriaguez. Eres un buen colega, pensó. Ahora está sentado solo, buscando a alguien conocido para tomar una cerveza. El tío Gera tenía razón al hablar del primer trago. Boris esperó sentado durante largo rato y finalmente sonrió. La felicidad en la puerta se derrumbó alegre, desenfrenada, en compañía de viejos conocidos, trabajadores de la planta mecánica del bloque. La planta, vieja y milagrosamente todavía existente en medio de los proyectos de vivienda, tenía algunos trabajadores que Boris conocía de su juventud. Cuando era cadete y salía como aprendiz a patrullar las calles, Boris conoció a Iván Nikiforovich. Agitaba la mano, un hombre canoso y bigotudo. Recordaba a Boris de su época en la policía, y viviendo al lado, se ponían día a día de las noticias.
Boris, ven con nosotros, gritó Iván a través de las ruidosas mesas, explicando algo a media voz a su vecino. El vecino, un hombre bajo y rudo con una sombría mirada de comprensión, asintió. Boris se dirigió brevemente a los patrocinadores, diciéndoles: Hace 2 años, nunca pensé que estaría sentado en un bar de cervezas esperando un capricho. Con ojos risueños, Boris se dio cuenta de que el hombre no tiene orgullo ni vergüenza. Entró el primer vaso, y mientras alguien servía vodka para todos los que querían beber, la camaradería continuó. Poco a poco, el ceñudo vecino de Iván se cubrió la cara. Inesperadamente, resultó que los trabajadores recibieron una prima por primera vez este año. La cantidad era insignificante, pero el hecho en sí le produjo un poco de alegría. Boris, inseguro de si sonreír o no, no quería parecer desagradecido. Intentando no molestar a nadie, trató de evitar el contacto visual, mientras los trabajadores pedían más tazas de Nessie. A pesar de haber gastado sus primas, los trabajadores se sientan tranquilamente, charlan y discuten sobre diversos asuntos. Solo 2 jóvenes, junto con Boris, terminaron rápidamente sus bebidas. Sintiéndose débil de piernas, Boris empezó a hacer las maletas para irse a casa, temiendo que su mente se convirtiera en un lío enmarañado, haciéndole parecer un indigente a los ojos de los honrados trabajadores, como si alguien le dijera en silencio que era hora de marcharse. Boris expresó su sincero agradecimiento a los hombres, reconociendo la deuda contraída, aunque sabía que tal vez nunca tendría la oportunidad de pagarla. Balanceándose lentamente, se dirigió a la salida, escapando del hedor y la humedad de la cervecería y del persistente olor a humo de cigarrillo y espíritus de arenque. Una vez fuera, Boris observó la calle, dándose cuenta de que estaba anocheciendo. Se alejó a paso ligero antes de que un hombre cerca del río pudiera dar siquiera un par de pasos desde la cafetería. Una conmoción llamó su atención, el grito de una mujer. Ignorándolo al principio, Boris vaciló, pero finalmente decidió investigar. La constante presencia de prostitutas en la zona hizo que Boris se preguntara si supondrían que era un cliente adinerado. Sin embargo, no pudo dar más de unos pasos antes de que el inquietante ruido se intensificara. La voz áspera de una mujer, acompañada de bofetadas y el sonido de una refriega, incitaron a Boris a cambiar de rumbo y comprobar qué ocurría. Años de costumbre reforzaron la creencia de que una mujer es una criatura débil, pero Boris no podía ignorar la urgencia de la situación. Mantener el orden público llegó en el momento más inoportuno. Cuando el ex policía le habló, Boris dobló la esquina enérgicamente a pesar de su estado. Al acercarse, se dio cuenta de que 2 tipos a cada lado sujetaban a la joven. Ella intentó liberarse, forcejeando violentamente contra ellos, utilizando su bolso como arma defensiva. La dama gritaba incontrolablemente y lanzaba blasfemias que podrían marchitar hasta los oídos más desesperados. Boris dudó en intervenir. Se limitó a mirar de reojo. Nadie había matado a nadie y la cosa no era tan grave. Sin embargo, en un momento dado, la chica se volvió hacia él, y la farola iluminó su rostro, parecido al de su esposa. Boris se quedó paralizado, incapaz de moverse o dar un paso adelante. Hubiera creído que se había vuelto loco, pero por suerte, el tráfico del andén le distrajo. La chica se arqueó con todas sus fuerzas, mordiendo a uno en el brazo. Este gritó de dolor, la soltó y echó a correr sin mirar atrás. La chica también logró huir. Boris corrió detrás de ella, logrando alcanzarla. Quería verla más de cerca, lamentando no haberse bebido con tanta diligencia toda aquella cerveza gratis. No corría rápido, probablemente ni siquiera tanto como Crows en sus tiempos mozos en las competiciones de atletismo de cadetes. Sin embargo, el teniente no tuvo problemas para alcanzar a la chica a la salida del patio del pozo profundo. La agarró por la chaqueta y la giró hacia él. Al examinarla, no era su albina. Se parecía a su esposa,
pero con un aspecto diferente y una expresión desconocida. Ella miró temerosa al desconocido, pero no se dio por vencida. Boris se lo aseguró. Le agarró la mano con fuerza y la condujo hacia su casa. Se presentó como Boris y le preguntó su nombre, Lena. Al darse cuenta de que no estaba del lado de sus asaltantes, le siguió en silencio. Llegaron al apartamento de Boris en pocos minutos. Lena, nada tímida, observó su entorno. En otra situación, Boris podría haberse sentido avergonzado por la sociedad y las cualidades de su casa, pero en su extrema excitación no podía esperar a que llegaran al lugar. Boris empujó a Lena hacia la habitación, haciéndola entrar sin darle la oportunidad de mirar a su alrededor. Luego dirigió su atención a una gran fotografía en la pared, diciendo, «Así soy yo». La chica se volvió y le miró horrorizada, mientras Boris observaba su reacción. Tarareó indefinidamente y dijo, «En realidad, esta es mi mujer, que murió hace poco en un accidente de coche. ¿Te das cuenta de que son como dos gotas de agua?». Un silencio sepulcral llenó la sala, como si una sombra se interpusiera entre ellos al conocer la noticia de la muerte de Albina. Algo extraño y cálido surgió en el ambiente, sucio e incómodo. Para superar la incomodidad, Boris llamó a Lena a la cocina. «Tomemos un té y hablemos», dijo, incapaz de levantar los ojos hacia la muchacha. El peso en el aire era pesado. Hirviendo rápidamente la tetera, Boris la había lavado durante tanto tiempo y preparó un té fuerte. Lena se sentó en silencio, conteniendo las lágrimas. «No me mires como si fuera un vagabundo», murmuró Boris. «Estoy aquí, ¿sabes? Sin ella estoy perdido. No siempre viví así, pero cuando no la tenía ella, no tenía vida». Hizo una pausa, resoplando. Boris continuó. «En mi primer reto, le ofrecí el volante. La arruiné. Estaba cansado en autopista. Pensé que podría quedarme dormido. Ella me pidió que la dejara conducir. Yo quería conducir solo por la gran carretera. Un coche que venía en sentido contrario la atropelló y murió al instante. Desaparecí y no he vuelto desde entonces. No soy un muerto viviente y por alguna razón quería contártelo todo». Miró a la chica que se parecía a Albina. Incluso sostiene la taza de la misma manera, no por el asa, sino con la palma de la mano en el fondo. Es usted un misterio. Mirando a la chica directamente a los ojos, le preguntó, «¿De dónde vienes? ¿Quién eres?». Lena respondió con valentía, «¿Puede existir una réplica tan exacta de un clon humano?». Una sombra se dibujó en su rostro al continuar. «Si no supiera nada de mí, no lo sabría». Lena se sorprendió de sí misma, hablando tan abiertamente con un desconocido. Tras sentarse en silencio, levantó la taza en la que había ahogado sus lágrimas no solicitadas y empezó a compartir su historia. «Mis padres nunca me vieron. No sé nada de ellos, solo que mi madre me abandonó en la maternidad. Acabé en un orfanato y de ahí en una casa de acogida. Nadie iba a visitarme. No soy una vagabunda, pero siempre estuve sola». Boris escuchó pacientemente, esperando a que se desarrollara la historia de Elena. El misterio era cómo podía haber una réplica tan exacta de cada rasgo facial. Lo que lo hacía aún más extraño era lo que Boris había estado observando todo este tiempo. El parecido era asombroso, porque los movimientos de cabeza y brazos de Elena eran iguales a los de su Albina. En el orfanato, todos los niños tenían la misma enfermedad, el sueño de ser adoptados o acogidos. Todos anhelaban una familia que las comprendiera, sabiendo que era 100 veces peor que cualquier problema familiar. Una vez que has experimentado algo que no necesitabas, parece que no puedes superarlo. Lena, como los demás niños del orfanato, nunca tuvo que revelar su alma. Cuando las compuertas de la paciencia se cerraron, sus palabras fluyeron. Siempre había estado tensa, mientras los niños domésticos se bañaban en el amor y los cuidados de sus padres. Lena solo recibía salamerías y desprecios. En Nochevieja,
Las niñeras de casa daban a los niños, como mucho, una chocolatina o incluso una zanahoria. Aunque la institución estaba supuestamente bien financiada y tenía muchos patrocinadores sobre el papel, prácticamente todo lo que se destinaba a los niños sin cuidados parentales se malversaba. En la desolada y espantosa cocina, tanto Boris como Lena, noctámbulos, encontraron algo muy necesario. Tal vez la necesidad de un interlocutor que comprendiera su dolor. O tal vez era solo que ambos estaban cansados de estar solos en esta oscura noche. Afuera, la lejana luz de los faroles se veía a través de la ventana de la cocina, y por alguna razón, la tetera vacía permanecía muda. La atenta mirada del hombre de enfrente permitió a Elena relajarse y sentirse suavemente arropada en su indefensión, algo que casi nunca había permitido. Confesó: nunca quise estar en una familia. No, miento, claro que sí. Deseaba tener una madre amable, animales de peluche. Quería que mi padre me llevara a la escuela como algunos niños educados en casa. Nosotros, los huérfanos, íbamos a una escuela normal de la ciudad y éramos parias peleándonos entre nosotros. Era como una manada. Ya sabes, una raza de animales entre nosotros. Boris escuchó atentamente, apartando la mirada de los penetrantes ojos de Elena, escrutándola como un halcón. La muchacha estaba absorta en su historia, sin darse cuenta de su mirada. No debe ser tonta de nadie, intervino Boris. Si hay algún menosprecio, debe neutralizarse a toda prisa. Los niños pueden ser muy crueles, especialmente en el orfanato. Nunca han visto otro trato. Son como lobos. Y yo soy afortunada, la desconocida. Incluso me ofrecieron a alguien en acogida, pero enseguida renunciaron a mí. Así son las cosas. Sonrió Lena. Y entonces Boris preguntó por su internado. Me gradué hace mucho tiempo. Después de eso estamos por nuestra cuenta. ¿Quién puede sobrevivir? La mitad de nosotros desaparece en poco tiempo. Verás, nuestro estado natal ha estado recaudando una buena cantidad de dinero a lo largo de los años. Pero no todo es malo para los hijos del abuelo. Él nunca tuvo dinero en sus manos. La gente regularmente ofrece casarse con la idiota de su hija o te invitan a vivir en una casa para compartir gastos. Así que, en los primeros meses después de graduarnos, muchos nos quedamos sin dinero, sin lugar donde vivir y acabamos en la cárcel o en el cementerio. Se asombra Boris, completamente desconocedor de esta faceta de la vida. ¿Y el dinero del gobierno? Boris se preguntó. Por supuesto, el dinero no llega a todos. Los discapacitados reciben ayuda del Estado mientras están en el orfanato, y sus pensiones van a parar a su cuenta de ahorros. Somos una categoría aparte, los más indefensos y crédulos. Yo no tengo nada, ni pensión ni dinero, pero no sufrí. Después del instituto, los que sobrevivían a las palizas podían aprender un oficio: costurera, cocinero, peluquero. Comer, beber y ser feliz. Así que aprendí a coser. ¿Sabes cuánta gana una costurera cosiendo disfraces de gato? ¿Y cuántas bragas de mujer tiene que coser para cumplir la cuota? La peor parte es coser el fuelle. Es un detalle tan escurridizo. Boris preguntó: ¿cómo te las arreglaste? Lena respondió: no lo hice. Cosí durante un par de años. Gané unos peniques y me llevé a Giles. Aún así fue un fracaso. Mi amiga y yo alquilamos un pequeño apartamento, pero los vecinos bebían todos los días. Escándalos, peleas. Intenté contenerme al principio, pero me rendí. Mi amiga dice que así estaremos perdidas. Lena continuó. Volví a mirar a mi amiga de pies a cabeza porque estaba muy celosa. Parecía rubicunda y pensé: ¿por qué tengo que pasar hambre toda mi vida? ¿Cómo puedo ser peor que ella y las demás? Y aquí tengo la oportunidad de arreglarme y salir de este pisito de locos. Y no salió bien, dijo Boris, refiriéndose a la pelea actual y a la huida de Elena. Sí, no, me daba igual quién robara el dinero. No conseguí el dinero por nada. Lo conseguí por arriesgarme y el trabajo es cada vez más pesado. Los echarán de las instituciones o los entregarán al lugar adecuado. Aprendo rápido. Todo salió bien para mí, en cierta forma.
La chica le contó a Boris con detalle la vida dulce y despreocupada que llevaban, que no duró tanto como a ella le hubiera gustado. Empezaban a acostumbrarse a ser chicas jóvenes, a disponer de bonitos vestidos, zapatos y deliciosos productos. Por si acaso, Lena recibió instrucciones de anotar la información de un cliente de la propiedad de Irad a cambio de nada, porque necesitaba una operación de urgencia en Israel. El otro día, robaron una bolsa con pertenencias de Lena en la consigna del supermercado. Lena respondió con la cabeza, indicando que se lo habían robado delante de su nariz. La chica lo puso en la consigna y se fue a comprar agua mineral para un rato, y el contenido del huevo sin que el guardia se rindiera a mirar las cámaras. Describió al ladrón como un chico de aspecto delgado, pero quién sabe dónde estará ahora. Boris escuchaba como si estuviera ante una película fascinante, sintiendo una inquebrantable sensación de parecido con Albina, que le robaba las fuerzas y le sumía en un estado incomprensible. La noche pasó desapercibida. Los ojos de Boris ya estaban caídos cuando se tumbó en el sofá con la manta más o menos limpia que había encontrado en la cómoda de sus padres detrás de él. Ya había amanecido, cuando por fin se acostó en su cama abandonada. Boris preguntó a Lena si sabía su fecha de nacimiento. Ella nombró al instante la fecha de cumpleaños de Albina y le volvió la coincidencia. Boris veía ahora todo como un milagro incomprensible. Bueno, ya es de día. Pensó a través del sueño inminente que habría alguna salida. La mañana, aunque bastante tarde, no fue fácil, pero por primera vez, Boris se sintió perfectamente sobrio e igualmente capaz de trabajar. No tuvo tiempo de maravillarse de esta condición olvidada hacía tiempo y recordó inmediatamente la noche anterior. El extraordinario clon de su esposa miró hacia el pasillo y la vio a ella misma durmiendo profundamente en su cama, exactamente en la misma posición en la que le gustaba dormir. La imagen de la esposa muerta volvió a ser espeluznante. Boris se puso de puntillas intentando no hacer ruido. Entró en la cocina, cerró la puerta y empezó a preparar el desayuno para la invitada. Pero, por supuesto, no había nada que cocinar. Con un suspiro, preparó café y leche, y nada que se pareciera ni remotamente a galletas secas o algo parecido. Lena, mientras tanto, bostezaba ampliamente. Entonces Boris, incluso a través de la puerta cerrada, la oyó y con un gemido se levantó, saltando fácilmente de su asiento. En un momento estaba en la cocina. «Iré a la bañera. ¿Tú ya estás duchado?», dijo con una sonrisa. Boris le tendió una toalla bastante gorda y hospitalariamente le tendió la mano hacia el cuarto de baño. Boris siguió con su costumbre de abuelo de no meterse en los asuntos ni en la vida de los demás. «Gracias por acogerme, alimentarme y calentarme», le agradeció Lena. Boris afeitó a conciencia, se limpió los pantalones y los zapatos más o menos decentes y se miró en el espejo. No estaba satisfecho consigo mismo, pero no había nada que elegir. Ha sido un encuentro muy difícil. Debía desentrañar la maraña de acontecimientos recientes. Para ello, se dirigió a Natalia, la madre de Albina. Después de su muerte, no tuvo ningún contacto con ella. El recuerdo de la visita que ella le hizo en el hospital le resultaba muy doloroso. Pero ahora hay una salida, y Boris sabía que podía resistir cualquier ataque, incluso el insulto más mezquino o una terrible maldición. Debe, a toda costa, averiguar todo sobre su Albina y su nueva conocida, Lena. Por supuesto, al estar en la familiar entrada, el hombre sintió una excitación inusitada. Era muy consciente de que el misterio del nacimiento de Albina y Lena era muy probablemente bien conocido por su madre. ¿Qué dirá esa mujer para justificar por qué su hija Albina ni siquiera se dio cuenta de que tenía una hermana idéntica a ella? En cuanto Lena le llamó ayer, Boris se dio cuenta en un instante de que la mitad del misterio estaba resuelto. Es la gemela de Albina. ¿En qué momento se separaron las hermanas? ¿Quién era su verdadera madre? ¿Su suegra Natalia o alguna mujer que no conocía? Cuando sonó el timbre, Natalia se quedó estupefacta y con cara de piedra. Con expresión despectiva, preguntó:
¿Qué quieres? Ojalá mis ojos no te hubieran visto. La mujer se abalanzó furiosa sobre él, intentando darle una bofetada. Desconcertado, le agarró los brazos con fuerza y empujó a la mujer contra el quicio de la puerta. Natalia gritó con fuerza, sorprendida y asustada. Bribón, voy a llamar a la policía. Que vean en qué te has convertido. Cállate, Natalia, dijo Boris con firmeza. No miró a la mujer, pero aflojó un poco el agarre. Hay que hablar, no montes una escena. La empujó suavemente hacia adentro y la siguió hasta el apartamento. Por extraño que parezca, sus acciones calmaron a su suegra. Estaba muy asustada. El apartamento estaba vacío. Boris la condujo hasta el sofá y la sentó él mismo. Se sentó enfrente y empezó a decir: Natalia, no sabes cómo quería a tu hija. Cómo me odio por haberla dejado conducir aquel día. Fue culpa y error mío. Me perseguirá el resto de mi vida. Si pudiera morir entonces en lugar de ella, con gusto iría a la misma. Daría mi vida por un segundo. Pero supongo que alguien de arriba decidió lo contrario. No sé por qué. Tal vez para torturarme cada noche con su último grito. Me está volviendo loco. Sigue viva en mis sueños. Intento ayudarla. Me despierto y hay una cama vacía y fría a mi lado. Créeme, la quiero tanto como tú. O tal vez más que eso. No puedo medirlo. Natalia lloró de repente. Boris sintió pena por ella, pero debía haber cumplido su misión. Pero ahora acudo a ti, no para eso. Necesito la verdad, sea cual sea. Dime qué ocurrió aquel día en que nació Albina. La mujer lo oyó y se derrumbó como si le hubieran dado un fuerte golpe. Sacudió todo su ser. Con los ojos entornados, preguntó impotente: ¿Cómo lo supiste? No importa. Boris la detuvo. Háblame de tu vida como comadrona en la maternidad local. Natalia sufría por su infertilidad y la familia estaba de mal humor. Su marido empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y a beber mucho. La joven ha probado todos los tratamientos que conoce. Mientras tanto, su marido se impacientaba, diciendo amargamente en varias ocasiones que su nido familiar se parecía al de un cuco sin polluelos. Natalia se lo tomaba a pecho y lloraba en silencio, ocultando las lágrimas a su marido. Todo iba mal, y la mujer estaba al borde de la desesperación, a medida que pasaban los meses, y su vida estaba envenenada por ese complejo de inferioridad. Un día, llevaron a su departamento a una joven con una barriga enorme, sin certificados ni documentos. No llevaba nada encima, ni se había inscrito previamente, pero era evidente que estaba sana y cuerda, pero muy reservada. Solo dijo que se había quedado embarazada por accidente y que ni siquiera recordaba el nombre del padre del niño. Dio a luz a dos niñas idénticas, gemelas, que eran como dos gotas de agua. Las niñas eran preciosas, muy parecidas a su madre. Las comadronas reconocieron inmediatamente este parecido, pero la madre no tenía ningún sentimiento maternal hacia ellas y dijo que no se quedaría con las niñas, sino que renunciaría a los derechos sobre ellas, como era costumbre en su pequeño pueblo. La madre juzgó al personal del hospital, por supuesto, y obviamente esperó que ella se apresurara a escribir una renuncia del recién nacido y se escabullera del hospital. Ni siquiera avisó a los médicos ni a las comadronas, así que desapareció en la oscuridad. Los únicos nombres que quedan para las niñas son Albina y, ella cree, Lena. El nombre de la otra, Natalia, lo recordaba inexactamente porque no siguió el destino de la niña. Adjuntaron un documento diciendo que la madre se fue con rumbo desconocido y no sabían qué hacer con Albina. En esos años, no era difícil para la maternidad expedir esos certificados. Boris tenía sus dudas, y con razón. Resultó ser una mujer completamente desconocida. Boris le preguntó por qué había separado a las gemelas. No me atreví a tomar a la segunda, lo siento, respondió Natalia. No la habría sacado enseguida. Y en ese caso, mi marido me habría echado de casa. La historia que había contado había despertado toda una tormenta de emociones en Boris.
Se compadece de Albina y Lena, sin siquiera sospechar la una de la otra. Se dio cuenta de que, en cualquier caso, las posibilidades de que se lleven a dos niñas del orfanato en acogida, a la vez, son prácticamente nulas. Y al menos Albina tuvo la suerte de morir sin saberlo nunca. La existencia de la propia hermana gemela era doloroso para Boris. El hombre decidió no decir nada a su suegra sobre Lena. Lena tampoco reveló aún el secreto de su nacimiento. En el apartamento de Boris vivían desesperados estos días. Boris estaba seguro de que había pedido prestado y creía firmemente que devolvería toda la suma en poco tiempo, por alguna razón. Han pasado unos días más desde que Lena estaba francamente aburrida de poder decir que estaba bajo arresto domiciliario con Boris desde el primer día que vivió allí. Porque ni siquiera una mujer se acostumbra a tal desorden. La abismal vida de orfanato de una niña ascética puede diversificar de alguna manera su rutina diaria, así que decidió dar a su apartamento una limpieza general. Pero unos meses de consumo excesivo de alcohol habían convertido el apartamento en una auténtica guarida, donde era simplemente imposible. Boris, que observaba furtivamente a Lena, se maravilló de lo interesante que se repiten en ella todos los manierismos y hábitos de Albina. Ella tomó el cubo, tomó un trapo con el mismo movimiento, y de repente tenía exactamente el mismo aspecto. Muy parecido. Y al mismo tiempo, Lena movía su discurso un poco más anguloso, pero cuando se arreglaba el pelo o levantaba la nariz cuando él la llamaba por su nombre, el parecido era tan fuerte que Boris se hacía cualquier ilusión al respecto. Boris pensó durante mucho tiempo si tenía derecho a inmiscuirse en la vida de otra persona. ¿Merecía la pena decirle que tenía una hermana? No, pensó. Terminó por no contarle a Lena toda la historia todavía, ya que era más importante que ella se sintiera segura al cabo de un par de semanas. Boris se ausentaba a menudo, y Lena encontraba cosas que hacer, como ordenar la ropa vieja. Con la indicación de Boris, algunas batas viejas adecuadas o camisones. A veces se ponía a leer un libro, y luego empezaba a soñar despierta en voz alta sobre lo que haría cuando atraparan a esos locos, los que la habían atacado, y ella fuera libre de ir a donde quisiera. Finalmente, Boris recibió una llamada de sus colegas, informándole que los extorsionadores estaban acechados y pronto se enfrentarían a un juicio. La larga persecución de los autores, iniciada tiempo atrás por el robo del bolso de Lena, ha concluido por fin con éxito. El testimonio de la chica que hábilmente recogió Boris y la entregó al grupo más activo en la búsqueda y captura de los ladrones solo apareció de la noche a la mañana. Cuando se marchó, repitió con severidad la advertencia de Lena de que se sentara, que se quedara quieto como un ratón. No había pistas ni pruebas de los crímenes de estos tipos. A conciencia robaban tanto a ancianos como a jóvenes madres con cochecitos. Tenían atemorizada a toda la ciudad desde hace más de un año. Así que el jefe del departamento, apreciando la ayuda de Boris, le llamó y le dijo: «Ahora te defiendes bien contra los delincuentes. Tienes talento para ello. ¿Cómo vas a desaparecer mañana?». Boris se alegró. Le informó a Lena modestamente de que mañana ocuparía su puesto en el cuerpo de policía. Lena estaba feliz y agarró a Boris por el brazo. Le imprimió en la mejilla un beso que le avergonzó bastante. Se apresuró a recoger y pronto abandonó el apartamento, agradeciéndole todo lo que había hecho por ella. El apartamento de Boris volvió a quedar vacío y sin vida. Por supuesto, en el fondo de su corazón, Boris era muy consciente de que nadie podía sustituir a Albina, ni siquiera a su hermana gemela. Ahora que estaba bastante solo por las tardes y temiendo volver a caer en la languidez a la que ya se había acostumbrado, hacía todo lo posible por llegar a casa lo más tarde posible. Yéndose directamente a la cama, la visión de las habitaciones vacías le asustó el alma. Pocos días después de que Elena se fuera, volvió a soñar con Albina, y el sueño no le asustó. Por primera vez en mucho tiempo, su mujer le sonrió.
Volvían a pasear por la playa, meciéndose. Albina dijo de repente: «Prometiste todos los años llevarme. Te estaré esperando». Boris se despertó sudando frío. Estuvo 5 minutos tumbado recuperándose de la impresión creada por este extraño sueño. Algo le impedía concentrarse, y no fue hasta pasado un rato que se dio cuenta de que alguien tamborileaba ruidosamente en la puerta. Boris se preguntó quién podría haber llegado en ese momento. «Llegas justo a tiempo. Tengo los platos amontonados». «Ah, por el amor de Dios, al menos lava los platos», bromeó Boris. Todo seguía igual que la primera noche que se conocieron. Se sentaron en la cocina a tomar el té y hablaron de todo lo que no habían hablado. Era Lena. Lena siempre ha sido abierta y sincera. «Espera», dijo Boris. «Te voy a animar tanto que no te vas a alegrar». Se recompuso y empezó un relato detallado de lo que les había pasado a las pequeñas Lena y Albina. «¿Recuerdas que te pregunté qué día naciste?» «Sí», dijo Lena, un poco confusa. «Mi esposa Albina nació ese día». De repente, Lena se levantó de un salto y corrió hacia la estantería. Tomó el marco con la fotografía y se lo llevó al pecho mientras rompía a llorar. Con la cara apretada contra la superficie del cristal, Lena miró fijamente la imagen de Albina y empezó a sollozar a gritos una vez más, inconsolable entre lágrimas. Gritaba, lamentando la pérdida de la única persona cercana que había conocido. Boris, que parecía haber quemado todos sus sentidos, miró a la muchacha con gran simpatía. Compadecido de esta mitad viva de su difunta esposa, se acercó a Lena y la abrazó, acariciando sus rubios cabellos y enjugando sus lágrimas. «Qué afortunada Albina. Yo no he tenido nada bueno en esta vida. Siempre he estado privada de todo». Boris, sin dejar de sujetar los estrechos hombros de Lena, le aseguró: «Ahora todo irá bien. Te hablaré de ella». Los dos no paraban de hablar. Boris le contó a Lena lo que le había ocurrido a su madre, revelándole que no supo el verdadero apellido de Albina y Lena después de la muerte de su esposa. El día que habló con su suegra, descubrió que Lena estaba en la casa con el bebé y el orfanato conservó ese apellido. Albina vivió su corta vida con él. Lena hizo más preguntas. Rió, volvió a llorar y se regocijó como si fuera un niño que descubre que ella y su hermana tienen los mismos gustos, hábitos y preferencias. «También nos gustan las mismas cosas», dijo finalmente, riendo entre lágrimas. Una afirmación que significó mucho para Boris. Se sintió avergonzado, pero se dio cuenta de que no podía vivir sin Lena. La noche de amor transcurrió entre conversaciones, y al amanecer, Boris decidió parar. «Tengo que irme a la cama dentro de 1 hora para trabajar», dijo. «Vete a la cama. Incluso puedes hablar de música con los viejos a través de la pared». Boris tumbó suavemente a Lena en su sofá, cubriéndola con una manta. Mientras se alejaba de puntillas, se inclinó y la besó ligeramente en la cálida frente. «Te esperaré esta noche, y la siguiente no me iré a ninguna parte», declaró Lena, decidida. Boris le aseguró: «No dejaré que te vayas». «Y yo no me iré a ninguna parte», respondió ella, resuelta en su compromiso. Lena pronto consiguió trabajo en un reputado atelier, yendo más allá de la costura. Destacó en el diseño de nuevas modas y poco a poco se convirtió en la creadora de sus propios modelos. Su trabajo creativo los mantenía, y comentaban alegremente las noticias del trabajo. Cada día y cada acontecimiento llenaban al máximo su existencia común. Al cabo de un año, la vida se volvió aún más interesante. La pareja dio la bienvenida a gemelas y llamaron a Albina a una de sus niñas milagro.